Hola, mi nombre es Isabel Amaro. Les voy a explicar un poco acerca de la historia de las neurociencias. Si bien es cierto, tenemos varias personas o autores que intervienen directamente en cómo surge o cómo llegamos a la actualidad a entender cuál es realmente la historia de las neurociencias, cuál es su función y actualmente pues desde qué punto de vista la observamos. Iniciamos con entender un poco la teoría de Aristóteles, donde él afirma que el corazón era el centro de los sentimientos y el pensamiento, y por lo tanto pues era el centro de inteligencia. Aristóteles afirmaba que en el corazón pues se centraba toda esta parte emocional y que el cerebro sencillamente servía para enfriar la sangre. No tenía otra teoría quizás más desarrollada. Recordemos que Aristóteles fue uno de los precursores de estos entendimientos o incluso de estas teorías. Siguiendo con los análisis o viendo un poco de historia, conseguimos luego la historia todo lo que fue la teoría de Hipócrates. Hipócrates analizó los pacientes con la enfermedad sagrada. En sus tiempos se llamaba la enfermedad sagrada a la epilepsia, y este concluía que la misma era causada por una lesión en el cerebro, y por lo tanto que si el cerebro se controlaba el movimiento, también era capaz de ser el centro de sensaciones y del pensamiento. Hipócrates sí tuvo una teoría un poco más acertada hacia el enfoque de las neurociencias, y pues fue la primera persona en estudiar ya todo lo que era la epilepsia. Luego entra Galeano, que también fue uno de los autores que nos aporta un poco de historia. Afirma que el cerebro es el asiento del alma y del intelecto. Si bien es cierto, pues Galeano va un poco más allá de la teoría que desarrolla Hipócrates y descubre que a través del diseccionar regiones del sistema nervioso, entiende que el cerebro tiene varias partes para realizar diferentes funciones. Él lo segmenta en partes y entiende que hay líneas, por ejemplo, de una función motora, del habla, de la visión, la sensibilidad, y por eso pues observamos esta imagen diferenciada con algunos colores, que es la segmentación o el desglose que hacía Galeano en su teoría. Adicional, él demostró que el cerebro es el encargado de controlar la voz, y por eso pues ya hacía mucho clic con la segmentación que daba de inicio en su teoría, y donde explicaba que el cerebro pues se encuentra el intelecto. Continúan un poco los desarrollos. Luego ingresa una teoría que fue errada, la teoría de René Descartes, ya que él postulaba o decía que el sistema nervioso funciona como una máquina, es decir, mediante principios mecánicos. Esa era la función principal del cerebro según esta teoría. Sin embargo, pues se corroboró que era una teoría errónea. Ya un poco más acercándonos a la actualidad o sumándose a algunos científicos que estudiaban las neurociencias, conseguimos a Luigi Galvani, quien comprobaba que Descartes estaba equivocado, ya que mediante la estimulación de un nervio observó que el músculo se contraía. Por lo tanto, pues no necesariamente el sistema nervioso era controlado como una máquina, sino más bien a través de alguna estimulación, y por lo tanto pues podía generar estas sensaciones. Incluso Luigi Galvani fue el que descubrió que existía el reflejo. Acá vemos una pequeña imagen. Fue la persona pues que describe esta teoría y que nos ayuda a comprender un poco más de dónde nace de dónde viene toda esta historia del reflejo que encontramos en varias partes del cuerpo. Johansen Müller postula su doctrina de las energías nerviosas específicas,
es parte también de lo que vemos en esta historia de las neurociencias. Y aquí explica que aunque las fibras nerviosas condujeran el mismo mensaje, la diferencia informativa se daba dependiendo de cuáles fibras se activaban, si era la auditiva, la gustativa, entre otras. Esto también hace mucha relación a lo que nos planteaba Galeano, que seccionaba el cerebro en partes, pues hace mucho clic con lo que nos dice Johannes, ya que a pesar pues que todo fluye como por un mismo canal, siempre va a existir una segmentación para entender pues cuáles son esas fibras o esos conductos que se van a activar. Luego, ya en el siglo XIX, surge la frenología, la cual explicaba que las facultades de una persona se podían analizar mediante las protuberancias o hendiduras que tuvieran en el cráneo. Estas eran teorías que incluso en el antiguo egipcio las consideraban cuando momificaban a las personas una vez que fallecían, pues, y adicional, ellos asumían que al tener alguna hendidura en el cráneo, pues la persona tenía algún daño significativo. Y finalmente, Santiago Ramón y Cajal descubrió que la estructura básica, descubrió toda la parte de la estructura básica del sistema nervioso. Es decir, él recopiló toda esta parte histórica de los estudios que habían realizado diferentes científicos y en base a ello pues ya consolida cómo se estructura el sistema nervioso, cuáles son los segmentos que lo componen, adicional pues cómo se da esos reflejos, esas sensaciones, esas interpretaciones que hace nuestro cerebro de acuerdo a la actividad pues que estemos ejecutando. Ya acá en estas teorías pues son un poco más actualizadas, por eso vemos pues desde el inicio cómo fue evolucionando hasta las teorías que ya actualmente tenemos. Si bien es cierto pues la neurociencia se encarga de toda la interpretación digamos lógica de nuestro cerebro, de su función, pues es un poco de historia lo que mencionamos acá, cómo evoluciona y hoy en día pues es una rama bastante significativa para la medicina como también para la psicología. Muchas gracias.